Hola a todos. Hoy vamos a concluir o finalizar este desafío 3, el que sería stock de computadoras. Bien, ya tenemos nuestra clase computadora que está relacionada con la clase monitor, la clase teclado y la clase ratón. Aquí habíamos pasado unos parámetros para probar, vamos a volver a ejecutar el código y aquí tenemos entonces la computadora y sus distintos dispositivos, todo a través de la relación entre clases. Entonces, ahora lo que sigue es crear la última clase, que es la clase orden. Vamos a crear un nuevo archivo de Python llamada órdenes, mejor dicho, orden. Vamos a reutilizar este código y a modificar. Acá la clase se va a llamar orden y acá contador de órdenes. Recuerden que esto lo hacemos para crear un ID autonumérico. Y aquí vamos a poner computadoras, que va a ser el atributo que vamos a solicitar. Computadoras. Bien. Aquí la clase es orden. Y es contador de órdenes y se incrementa en 1. Bien. Todo esto borramos porque en realidad aquí es computadoras. Es igual a computadoras. Bien, ya tenemos listo el constructor. Ahora vamos a crear el método str para poder imprimir en consola. Entonces, str, y aquí lo primero que vamos a hacer es crear una variable que va a almacenar todas las computadoras que tengamos en la orden. Ahí les muestro cómo hacemos eso. Creamos esta variable y lo inicializamos en blanco. Bien, ahora vamos a crear un ciclo for. Sería for. Usamos una variable computadora en o in el objeto computadoras. Dos puntos. Y a este string, a esta variable que acabamos de crear, vamos a concatenarle todas las computadoras que encontremos en el objeto computadoras. Entonces, self computadoras. Computadoras y invocamos del objeto computadoras. Aquí me faltó una A, sería computadora. Bien, lo que hacemos entonces es inicializamos esta variable en blanco, hacemos un ciclo for que va a recorrer el objeto computadoras y va a ir almacenando la lista de computadoras que tengamos en el objeto, o sea, aquí. Va a invocar esto y lo va a almacenar en esta variable. Y finalmente, lo que nos queda hacer ya fuera del ciclo sería hacer el return de la orden. Entonces tenemos orden, dos puntos, y desplegamos el ID de la orden, que es self ID orden.
que por cierto no lo he creado. Esto se tiene que crear aquí, que sería self punto id orden, que va a ser igual a orden contador de órdenes. Ahora sí, bien. Entonces ponemos computadoras e invocamos nuestra variable computadoras str, que recuerden que en este ciclo for se va a ir incrementando con todas las computadoras que contenga el objeto o la clase computadora. Aquí tiene una S de más, vamos a sacarlo, y ahora lo que nos queda es crear nuestro método para agregar computadoras a la lista. Entonces def se va a llamar agregar computadoras, self y el parámetro computadora. Y aquí self, el objeto computadoras y la palabra reservada append, que lo que va a hacer es agregar al final la otra computadora o el otro objeto. Bien, para probar el código vamos a crear otro archivo de Python que se va a llamar probar stock computadora. Bueno, entonces vamos a empezar a definir los objetos. Vamos a comenzar con el monitor. Entonces va a ser monitor 1, va a ser igual a la clase monitor con sus atributos. El nombre va a ser LG y el tamaño va a ser de 19 pulgadas. Ahora continuamos con el teclado. Teclado 1, que va a ser igual teclado de la marca Yalatec, y la conectividad va a ser USB. Vamos con el ratón 1, que va a ser igual a ratón de la marca CX, y la conectividad va a ser USB. Pero hay que importar las clases para que esto funcione. Por lo tanto, tenemos entonces from computadora import computadora, porque luego vamos a utilizar esa clase. Después tenemos from monitor, importamos monitor. Lo mismo from ratón, importamos ratón. Y finalmente from teclado, importamos teclado. Ahora nos queda crear el objeto computadora 1, que va a ser igual a computadora con los siguientes parámetros. La marca va a ser genérica. Luego tenemos monitor 1, tenemos teclado 1
y finalmente tenemos ratón 1. Vamos a hacer una prueba. Vamos a imprimir el objeto computadora 1. Entonces tiene genérica, ID 1 y sus respectivos periféricos. Vamos a hacer lo mismo, pero creando una segunda computadora. Vamos a reutilizar el código y acá va a ser monitor 2, la marca va a ser Samsung y el tamaño va a ser de 29 pulgadas, teclado 2, que va a ser genérico, USB, el ratón 2, que la marca va a ser Global, tipo USB. Computadora 2, que esta también va a ser Yalatec, con monitor 2, teclado 2, ratón 2. E imprimimos. Entonces aquí tienen la computadora genérica que tiene el ID 1 y la computadora Yalatec que tiene el ID 2 con sus respectivos periféricos. Bien, vamos a sacar estas impresiones porque vamos a gerenciar esto a través de las órdenes. Entonces vamos a crear una variable llamada computadoras 1, que va a ser igual a una lista. La lista va a estar compuesta por la computadora 1 y la computadora 2, que nosotros los definimos aquí en estas líneas de código. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es crear el objeto orden, que sería orden 1, va a ser igual al objeto orden. Pero para eso tenemos que importarlo. From orden, import orden. Y nos falta llamar a la variable computadoras 1. Bien, vamos a imprimir la orden para probar el código. Orden 1 y ejecutamos. Computadora genérica 1, pero nos está faltando la 2, así que vamos a revisar orden. Ajá, acá está. Este return lo coloqué dentro del ciclo, así que esto tiene que estar por fuera. Ahí. Volvamos al código de prueba y ejecutemos. Bien, aquí tenemos orden 1, ya tenemos la computadora genérica 1 y tenemos también la otra, solo que tenemos que mejorar un poco la presentación. Así que volvamos a orden y aquí en la concatenación vamos a agregar un salto de línea. Y vamos a separar esto aquí. Y ejecutamos otra vez el código. Bien, ahora sí, ahora quedó más ordenado. Tenemos entonces la orden 1 y la lista de computadoras. La genérica 1 con todos sus periféricos y la Yalatec, que es el ID 2 con todos sus periféricos. Ahora vamos a crear una
tercera computadora. Voy a sacar esto. Vamos a reutilizar este código, que sería monitor 3. Acá la marca va a ser Apple. El tamaño va a ser de 15. Teclado 3, que también va a ser Apple. El tipo de entrada va a ser por Bluetooth. Y el ratón 3 también va a ser de la marca Apple. Y la conectividad también va a ser Bluetooth. Y creamos el objeto computadora 3, que va a ser de la marca Apple. Y va a tener monitor 3, pero vamos a combinar. Vamos a dejarle el teclado 2 y el ratón 2 para que vean que se pueden mezclar los distintos objetos. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es a la orden 1, que ya tenemos aquí, vamos, orden 1, y vamos a agregarle el método agregar computadoras. Y aquí ponemos computadora 3. Vamos a sacar esta impresión de aquí y lo vamos a trasladar aquí. Entonces lo que estamos haciendo es agregar a esta orden la computadora 3, que tiene todos estos periféricos que hacen referencia a un objeto distinto, y aquí combinamos distintos objetos. Ejecutamos. Entonces, a lo que ya habíamos tenido originalmente, que es la genérica y la Yalatec, le agregamos Apple, que tiene la ID 3, con su monitor Apple, pero sus teclados, su teclado, perdón, y su ratón de otros objetos, o sea, de otras computadoras. Con esto finalizamos el desafío 3, que es el stock de computadoras. Si llegaron hasta aquí, felicidades. Son 5 videos. Les recomiendo que vuelvan a verlos tantas veces sea necesario para que puedan afianzar sus conocimientos. Ya en el próximo video empezaremos a ver el manejo de archivos. Así que saludos.